Ya, así que por favor escriban en la caja de comentarios presentes, presente. Muy bien. Excelente, chicos, muy bien. Antes de antes de hacer el examen, hemos empezado a ver el tema de caída libre. El tema de caída libre es un tema muy parecido al tema de movimiento acelerado. Y pienso que sería bueno hacer algunos ejemplos aquí en la clase para que veamos cómo resolver algunos problemas de caída libre. Entonces voy a copiar aquí y los voy a ir resolviendo junto a ustedes. Ejemplo 1. Usted lanza una moneda hacia el aire de manera vertical, una velocidad de 10 metros entre segundo hacia arriba. Determine, parte A, determine el tiempo que le toma a la moneda alcanzar la altura máxima. B, determine el valor de la altura máxima que alcanza. C, determine el tiempo que le toma a la moneda regresar al suelo. Y D, determine la rapidez que trae la moneda justo antes de llegar al suelo. Ok. Usted lanza una moneda verticalmente hacia arriba a una velocidad inicial de 10 metros entre segundo. Son varias preguntas, cada una se contesta de manera diferente, pero el problema empieza igual con todas. Entonces vamos a ir contestando una por una. Para la parte A, entonces nos dicen que tenemos una moneda. En realidad no importa si es una moneda o es otra cosa, ¿verdad? Eso no es importante. La moneda sale disparada entonces con una velocidad vertical inicial. Entonces esto le podemos llamar la velocidad V y Y, ¿verdad? De 10 metros entre segundo. La moneda sube hasta que alcanza la altura máxima. La altura máxima a veces se le puede llamar Hmax. Muy bien. ¿Alguno de ustedes sabe qué velocidad tiene la moneda cuando llega al punto más alto de su movimiento? 0, ¿verdad? Así es. Un objeto que está en movimiento vertical, como la moneda, cuando está subiendo, ¿verdad? Siempre llega a un punto donde alcanza la altura máxima, se detiene y comienza a descender. Entonces, en el momento exacto en que la moneda alcanza el punto más alto, en ese instante de tiempo su velocidad es 0. Claro, la velocidad tiene ese valor durante un instante, porque inmediatamente después la moneda empieza a bajar, y cuando está bajando su velocidad de repente deja de ser 0, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que la velocidad final en Y es 0, ¿verdad? Entonces, esto que está acá es la condición de altura máxima.
La condición de altura máxima implica que en ese punto la velocidad es cero. Si la velocidad no es cero, es porque ese punto no corresponde a la altura máxima. También podríamos decir que la altura inicial de la moneda al nivel del suelo es cero, ¿verdad? Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cómo determinamos la altura final y cómo determinamos el tiempo? ¿Verdad? Bueno, de hecho, la primera pregunta nos pide averiguar el tiempo. Entonces, para averiguar el tiempo, tenemos que prescindir de la altura final. Yo hago una serie de datos, una lista de datos. Y entre mis datos tengo que la velocidad inicial en Y es de 10 metros entre segundo. Tengo que la velocidad final en Y es 0. Tengo que la altura inicial es 0. Y bueno, la gravedad se puede tomar como un dato, pero realmente no es algo sorprendente porque tomamos casi siempre la gravedad de la Tierra, ¿verdad? 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Para contestar la parte A, entonces yo tengo que encontrar el tiempo de subida sin conocer la velocidad, sin conocer la altura final, ¿verdad? No conozco la altura final y no conozco el tiempo. Por lo tanto, yo lo que hago es revisar mi lista de ecuaciones y buscar cuál es la ecuación que no depende de la altura final. Entonces, la ecuación de caída libre que no depende de la altura final es esta. Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Pero esta ecuación la utilizo para despejar el tiempo. ¿Ok? Vean esto, velocidad final en Y menos velocidad inicial en Y es igual a menos gravedad por tiempo. Yo puedo quitar este menos cambiando el signo de todo, ¿verdad? Finalmente, encuentro que el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial en Y menos velocidad final en Y dividido entre gravedad. Y el tiempo es igual a 10 metros entre segundo menos 0 entre 9,8 metros entre segundo al cuadrado. 10, 9,8 es casi igual a 1. Es igual a 1,02 segundos. Casi, 1,02 segundos. Entonces ese es el tiempo que tarda en subir, ¿verdad? Es el tiempo que tarda en subir hasta la altura máxima. En la parte B, podríamos hacerla justo aquí, ¿verdad? La parte B que nos pide es averiguar la altura final, la altura máxima. Entonces, en este caso, la altura máxima es igual a YF. Y yo puedo usar estos datos para calcular YF. Vean que incluso yo puedo calcular YF usando el tiempo, que ahora lo conozco. Pero bueno, calculemos YF de alguna forma en que no se use el tiempo, porque el tiempo es la respuesta a la parte A. Digamos entonces que la velocidad final en Y a la 2 es igual a la velocidad inicial en Y a la 2 menos 2 veces gravedad por Y final menos Y inicial. Esta es una de las fórmulas de caída libre. Yo la voy a utilizar para despejar Y final. Escogí esta fórmula y no otra de las que tenemos, porque yo quisiera averiguar Y final sin utilizar el tiempo. Porque el tiempo fue uno de los datos que yo deduje en la parte A, ¿verdad? Entonces voy a hacer el despeje de Y final. Vean esto, entonces paso el V inicial a restar. Entonces tengo VFY al cuadrado menos VIY al cuadrado igual a menos 2G por YF menos YI. Para quitar el negativo, cambio el signo de todo.
por lo tanto, tengo que YF menos Y inicial es igual a V inicial en Y a la 2 menos V final en Y a la 2 dividido entre 2G. Y por lo tanto, YF es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y a la 2 menos velocidad final en Y a la 2 dividido entre 2G. ¿Ok? Y evaluamos. El Y inicial es 0, el V final es 0 también, ¿verdad? Entonces esto es igual a 10 metros entre segundo a la 2, entre 2 por 9,8, y eso es igual a 5,1 metros. 5,1 metros de alto. Esto que está aquí entonces es la altura final, que también es H max, la altura máxima. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario de esto? Profe, ¿por qué dibuja la 2G como, eso parece como 2S, como 2 segundos, más o menos, eso parece? Esto. A mí me parece un 25. Pues que, ¿a dónde más se ve feo? Aquí. Bueno, entonces después tenemos la pregunta C y la pregunta D. La pregunta C nos dice termine el tiempo que le toma a la moneda regresar al suelo. La pregunta D dice termine la rapidez que trae la moneda justo antes de llegar al suelo. Cuando uno resuelve un problema de caída libre, siempre debe identificar cuáles son los datos asociados al punto inicial y cuáles son los datos asociados al punto final. Entonces, en este caso, el punto inicial es el punto en que sale disparada la moneda. Para la pregunta A y para la pregunta B, lo natural era tomar el punto final como el punto de altura máxima. Pero ahora, en cambio, para la parte C y para la parte D, lo natural o lo más conveniente va a ser tomar la, la altura final como la altura a la que cae la moneda, no necesariamente la altura máxima, como hicimos en la parte A y en la parte B. Entonces, para contestar la pregunta C y la pregunta D, ¿verdad? Vamos a hacer otro dibujo. Ok. Yo tengo entonces la moneda sale disparada hacia arriba con una velocidad inicial de 10 metros entre segundo. Entonces la moneda sube, alcanza la altura máxima y la moneda después empieza a bajar, ¿verdad? Y cae. Aquí. O sea, obviamente la moneda cae exactamente en el mismo lugar donde salió disparada, pero por motivos de hacer el dibujo, lo voy a hacer un poquito hacia la derecha para que el lugar donde cae la moneda no tape el lugar donde la moneda salió. Entonces, vamos a decir entonces que ahora la altura inicial es 0 y la altura final también es 0. ¿Ok? Entonces,
la etiqueta de final, o sea, cuando yo le pongo final a algo, eso es algo completamente arbitrario, ¿verdad? O sea, yo soy la persona que decide qué es lo que pasa al inicio y qué es lo que pasa al final. Yo decido eso en función de lo que conviene, ¿verdad? En el problema. Entonces, como yo estoy calculando el tiempo que le toma a la moneda hacer todo el viaje, este, lo más conveniente entonces es definir el punto final como el punto donde termina el viaje, o sea, el punto en que la moneda cae. Por lo tanto, ahora mis datos son los siguientes. La altura inicial es 0, la altura final también es 0. La velocidad inicial en y es de 10 metros entre segundo. La velocidad final en y no la conozco y el tiempo tampoco lo conozco. Y para que estemos claros, la altura final, el tiempo y la velocidad final no son los mismos que yo haya tomado para la parte A y para la parte B, ¿verdad? Son cantidades distintas. Entonces, vamos a calcular primero el tiempo que le toma a la moneda hacer todo el viaje. A este tiempo, en muchos casos, se le conoce como el tiempo de vuelo, porque es el tiempo que le toma a un objeto salir disparado, alcanzar la altura máxima, bajar y regresar a la altura desde la cual fue disparado. Entonces, yo tengo que calcular el tiempo utilizando estos datos, ¿verdad? Como yo no conozco la velocidad final, recordemos que la velocidad final es la velocidad que trae justo cuando está a punto de caer. Yo no la conozco. Entonces, debo calcular el tiempo usando la fórmula que no depende de la velocidad final. Y esa fórmula es esta. Y final menos y inicial es igual a velocidad inicial en y por t menos un medio de gravedad por tiempo a la 2. Aquí parece que tenemos una cuadrática porque el tiempo aparece en dos lugares diferentes, pero observen que esta ecuación se simplifica mucho si yo me doy cuenta de que tanto y final como y inicial son ambos iguales a 0, ¿verdad? O por lo menos son iguales entre sí. Entonces eso quiere decir que yo puedo agarrar esta ecuación y decir que 0 es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio por gravedad por tiempo a la 12. Y el tiempo lo puedo factorizar. 0 es igual a tiempo por velocidad inicial en y menos un medio de gravedad por tiempo. Siendo rigurosos con las matemáticas, tenemos que darnos cuenta de que esta ecuación tiene dos soluciones. Por un lado, una solución obvia a este problema es decir que el tiempo es igual a 0, ¿verdad? Obviamente. Entonces, usted pone tiempo igual a 0 y esto evidentemente tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Ahora, la otra solución, menos obvia, es agregar este paréntesis y decir que todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces decimos que v inicial en y menos un medio de gravedad por tiempo es igual a 0. Y por lo tanto decimos que el tiempo es igual a 2 veces la velocidad inicial en y dividido entre la gravedad. Entonces esto es igual a 2 veces 10 metros entre segundo entre 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Y eso da, ¿cuánto da? Eso da 2.04 segundos. ¿Cuál de estas dos corresponde al tiempo de vuelo real? Si quieren me pueden contestar en el chat, no importa. La segunda. La segunda, ¿verdad? Claro, evidentemente no puede ser 0, porque si se mueve durante 0 segundos, no se mueve, ¿verdad? Porque no hay tiempo para moverse. ¿Por qué creen ustedes
que yo obtuve como solución t igual 0. ¿Qué quiere decir eso físicamente? ¿Mm? ¿Por qué una solución posible de esta ecuación era t igual 0? Ok, profe, voy a batear, así que no me tenga mucha fe. Las dos soluciones, según entiendo, son 0 y 2.4 segundos, ¿verdad? 2.04, ¿sí? Ok, entonces, t igual 0 indica que ese fue el tiempo en el que se inició todo el proceso y termina en 2.04 segundos. Ok, bueno, sí, eso es cierto. Pero, vean una cosa. Esta ecuación que yo construí aquí, ¿verdad? Lo que me resuelve es cuánto tiempo hay que esperar para que la partícula se mueva desde y inicial igual 0 hasta y final igual 0. Entonces, hay dos opciones. Una opción es que la partícula no se mueva, ¿verdad? Y esa solución solo es posible cuando el tiempo de movimiento es igual a 0. La otra opción es esperar a que la partícula suba y luego baje y se devuelva. Ese es el verdadero tiempo de vuelo, ¿verdad? Entonces, como lo que yo estoy resolviendo es el tiempo que le toma a la partícula regresar al mismo lugar, una solución trivial, es decir, que hay que esperar un tiempo t igual 0 para que la partícula esté en y igual 0, porque ese es el tiempo, ese es el punto donde partió, ¿verdad? Eso es una solución real, pero es una solución que no nos interesa. En cambio, sí nos interesa esta otra opción, porque este es el tiempo en que la moneda sube y luego baja, ¿verdad? Entonces tomamos como respuesta esta segunda de acá. Muy bien. Ahora, para la parte D nos decía, averigua la rapidez que trae la moneda justo antes de llegar al suelo. Ok. Un detalle muy importante que ustedes deben saber, pero así de memoria. O sea, siempre que les hagan una pregunta de caída libre, la velocidad que trae un objeto justo antes de caer nunca es 0. ¿Ok? A veces sentimos el impulso de contestar que la velocidad final es 0, pensando en el hecho que cuando un objeto pega en el suelo, se detiene, ¿verdad? Y deja de caer. Pero lo que yo estoy averiguando no es eso. Lo que yo estoy averiguando es qué velocidad tiene el objeto justo antes de tocar el suelo. Y esa velocidad final nunca, nunca es 0. Nunca, nunca. La velocidad puede ser que sea 0 después de pegar contra el suelo, pero eso ya no es un problema de caída libre, eso se convierte en un problema de, de ver cómo es que la moneda se detiene o frena debido al impacto con el suelo, que es completamente distinto. Lo que yo estoy interesado en calcular es la velocidad que trae justo en el instante antes de tocar el suelo. Y esa velocidad nunca es 0. La velocidad solamente es 0 en el punto más alto de la trayectoria. ¿Ok? Una posibilidad es llegar y decir que la velocidad final se calcula con esta ecuación. Decimos, velocidad final es igual a la velocidad inicial menos, menos gravedad por tiempo. Entonces sería 10 metros entre segundo menos
9,8 metros entre segundo al cuadrado por este tiempo de 2.04 segundos. Y la velocidad final en Y, ¿cuánto da? ¿Cuánto es entonces 10 menos 9,8 por 2.04? Redondeado da menos 10 metros entre segundo. ¿Ok? ¿Por qué será que la velocidad final es negativa? ¿Qué quiere decir el negativo? Que desde que alcanza el punto máximo hasta llegar a tocar el suelo, se va desacelerando. Ok, pero pensemos un momento. La velocidad es negativa. ¿Qué quiere decir físicamente que la velocidad en Y sea negativa? Que ¿Por va qué? hacia Que va atrás. para abajo. Porque, porque va Que para, va, que va bajando. porque está bajando, exacto. Uno decía antes que una velocidad negativa significa que se mueve hacia atrás, ¿verdad? Pero en este caso, nuestro problema está limitado al eje Y. Entonces, moverse hacia atrás se entiende como moverse hacia abajo, ¿verdad? Entonces, es negativo porque se mueve hacia abajo, ¿ok? Se mueve hacia abajo. Y no solamente eso, vean que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y, pero negativa, ¿verdad? O sea, la velocidad inicial es de 10 y la velocidad final es de menos 10. ¿Por qué será que eso sucede? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué sucede que la velocidad inicial es igual a la velocidad final, pero negativa? ¿Tendrá algún significado especial eso? Pero que llegue a su punto máximo y comienza a bajar, ¿no? ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué es menos 10? ¿Por qué no es menos 5? ¿Por qué no es menos 8 o menos 13 o menos 15? O sea, ¿por qué exactamente de todos los números posibles era menos 10? Yo creo que es porque como la aceleración no cambia y como tienen la misma distancia, entonces recorre la misma distancia, entonces no le da tiempo a acelerar más. Ok, bueno. Pongámoslo de esta forma, entonces. Vamos a decirlo así. El movimiento en caída libre es simétrico en cuanto el movimiento de subida es igual al movimiento de bajada. Veamos qué quiere decir eso. En la pregunta A, nosotros determinamos que el tiempo en que tarda en subir el proyectil es de 1,02 segundos, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí el tiempo que tarda en subir es de 1,02 segundos. Luego, el tiempo que tarda en subir y en bajar, entre paréntesis, tiempo de vuelo, fue lo que yo calculé en la parte C. El tiempo de vuelo es de 2,04 segundos. ¿Cuánto tiempo tarda en bajar entonces? El doble, ¿Mm? el doble El doble que... de lo que tarda en subir. No. ¿Cuánto tiempo tarda solo en bajar? Y ahí lo mismo que tarda en subir. Exactamente, ¿verdad? O sea, de esto nosotros concluimos, o sea, vean que el tiempo que tarda en subir es la mitad del tiempo de vuelo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el tiempo que tarda en bajar también
es 1.02 segundos. Y eso es algo general. Vamos a decir entonces, cuando un proyectil sale disparado y aterriza a la misma altura en que fue lanzado, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Saber eso simplifica mucho los cálculos porque nos puede ahorrar tener que hacer cálculos innecesarios, ¿verdad? O sea, cuando sale disparado, el tiempo que tarda en subir es igual al tiempo que tarda en bajar, ¿verdad? Ahora, esto evidentemente no es cierto cuando el proyectil aterriza a una altura diferente de la que fue lanzado, ¿verdad? Si un proyectil sale disparado y aterriza a una altura mayor a la altura en que fue disparado, pues aquí no es cierto, ¿verdad? Que el tiempo de subida sea igual al tiempo de bajada, porque el tiempo de bajada es más corto, ¿verdad? La otra cosa que sabemos también es que cuando el proyectil aterriza a la misma altura que fue disparado, su velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y, pero negativa, porque va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, estas dos cosas, lo del tiempo de vuelo y lo de la velocidad final, me dicen a mí que el movimiento de bajada es igual al movimiento de subida, nada más que hacia abajo, ¿verdad? Pero por todo lo demás es exactamente igual. Al menos siempre y cuando nosotros ignoremos los efectos de la resistencia del aire. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que todo bien, profe. Todo bien, ok. Vamos a hacer otro ejemplo, entonces. Profe, las fórmulas de caída libre no son las mismas que movimiento rectilíneo acelerado, nada más que en vez de aceleración la gravedad. Sí, exactamente. Bueno, eso y que ahora, en lugar de decir distancia, decimos y final menos y inicial, ¿verdad? Y que a las velocidades yo les pongo una letra y para recordarme que estoy hablando de la velocidad vertical. Pero en el fondo, digamos, es la misma fórmula. O sea, en el fondo es lo mismo. Vamos a hacer otro ejemplo. Suponga que usted se va a jugar fútbol a una cancha techada. Una cancha techada. Vamos a ver por qué. Usted patea la bola verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 12 metros de segundo. Un poco exagerado, pero por motivos del programa digamos que son 12. Christopher, ya me devuelvo, ya voy, usted. Ok. Ahora,
el techo de la cancha se encuentra a una altura de 5 metros. Entonces, determine lo siguiente, determine en cuánto tiempo la bola chocará contra el techo. Si es que choca. Que puede ser que no choque, ¿verdad? Podría ser que no, pero digamos que sí. Ok. Christopher me pidió que me devolviera un momento a la página anterior. Ahí. Ok. Avísame cuando termine de copiar eso, Christopher. Ya, ok. Entonces, usted se va a jugar fútbol en una cancha techada. Usted patea la bola hacia arriba con una velocidad de 12 metros entre segundo y el techo de la cancha se encuentra a una altura de 5 metros. Entonces vamos a ver cuánto tiempo le toma a la bola chocar contra el techo de la cancha. Hacemos un dibujo primero. Aquí está la cancha, aquí está el techo. Aquí está la bola. Entonces la bola sube con una velocidad inicial de 12 metros entre segundo. Y choca contra el techo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la altura inicial, hasta donde me interesa, es 0, la altura de la cancha. Y la altura final va a ser la altura del techo, o sea, va a ser 5 metros. Vean una cosa, yo no sé, en este momento, yo no sé cuál va a ser la velocidad final de la bola, ¿verdad? Porque yo no tengo ninguna garantía de que la bola alcance la altura máxima en el techo, ¿verdad? Podría ser que no. O sea, si el techo no estuviera, la bola continúa moviéndose hacia arriba hasta, quién sabe hasta cuándo, ¿verdad? Entonces, la velocidad final no es un dato que yo tenga, no lo tengo. Así como tampoco tengo el tiempo que toma la bola en llegar hasta arriba. Entonces, hacemos nuestra lista de datos. Tengo que la altura inicial es 0. Tengo que la altura final es de 5 metros. Tengo que la velocidad inicial en Y es de 12 metros entre segundo. ¿Cómo averiguo el tiempo? Si no conozco, la velocidad final en Y. Entonces, como no conozco la velocidad final en Y, yo lo que hago es utilizar la fórmula de caída libre que no depende
de la velocidad final en Y, que sería esta de acá. Y final menos Y inicial es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. Y utilizo esta fórmula para calcular el tiempo, ¿verdad? Ok. En este caso, la altura final no es 0. La velocidad inicial no es 0. Entonces, esto que está aquí corresponde efectivamente a una ecuación cuadrática. Y debo resolverla como tal. Lo que hago es acomodar todo para dejar mis términos del mismo lado de la ecuación. Entonces, digamos que yo paso todo para el lado derecho. Entonces tendría más 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado menos velocidad inicial en Y por T más Y final menos Y inicial igual a 0. Entonces, esto es una ecuación cuadrática. Si yo quisiera asemejar esta ecuación a la forma general que conocemos de A por T al cuadrado más B por T más C igual a 0, entonces yo les pregunto a ustedes, en este caso, el coeficiente A, ¿qué sería? Un medio de gravedad. Un medio de gravedad, ¿verdad? Es un medio de gravedad porque el coeficiente son todos los números que multiplican al tiempo al cuadrado. ¿Qué sería la B? Velocidad inicial en Y. Casi, casi. Nada más acá. Menos. Menos, ¿verdad? Aquí hay un menos. Pues sería menos velocidad inicial en Y. Porque la B son todos los números que multiplican el tiempo a la 1, ¿verdad? ¿Y qué sería la C? ¿Qué sería la C ahí entonces, chicos? Según esta fórmula, ¿qué sería la C? Y final menos Y inicial. Y, exactamente. Y final menos Y inicial, correcto. Entonces, A es un medio de 9,8. O sea, es menos 4,9 metros entre segundo a la 2. La B sería menos 12 metros entre segundo. Y la C es 5 metros menos 0, a 5 metros, ¿verdad? Para encontrar el tiempo, entonces yo resuelvo la ecuación general. El tiempo sería menos b más menos raíz cuadrada del discriminante, que es b al cuadrado menos 4ac, dividido entre 2a. Entonces, yo podría pensar lo siguiente. Bueno, esta ecuación tiene dos soluciones, ¿verdad? Porque una es poniendo aquí un más y la otra es poniendo el menos. Entonces,
seguramente la respuesta correcta es la que sea positiva, ¿verdad? Ustedes podrían pensarlo de esa forma. Entonces, hacemos la prueba. Primero ponemos el menos. Entonces, t sería igual a menos 10 metros entre segundo, menos raíz cuadrada de menos 10 metros entre segundo a la 2, menos 4 por A. Mira, A era 4,9, ¿verdad? 4,9. No, y la velocidad era de 12, perdón. 12. ,9 metros entre segundo a la 2 por 5 metros. Dividido entre 2A, dividido entre 2 veces 4,9 metros entre segundo a la 2. ¿Y reviso cuánto da eso? Eso da 0,53 segundos. Y la otra es poniendo el más, ¿verdad? ¿Qué más? Sería menos 12 metros entre segundo, más, raíz cuadrada de menos 12 metros entre segundo a la 2, menos 4 por 4,9 metros entre segundo a la 2 por 5 metros. Entre 2 por 4,9 metros entre segundo a la 2. Y eso da 1,92 segundos. Y ambos tiempos son positivos. Ok. ¿Cuál de los dos debería tomar como el tiempo correcto? ¿Y por qué? ¿Cuál de los dos será el tiempo correcto? Yo creo que el primero porque estamos viendo, es decir, el problema, cuando lo reemplazamos en la fórmula, estamos viendo cuándo es que llega a la posición en donde está el techo. Pero esto no asume que cuando llega al techo se detiene, sino que va a seguir subiendo. Exacto. Entonces, el segundo sería si llegara a su posición máxima y seguirá bajando. Correcto, ¿verdad? Así como usted me acaba de decir, está muy bien. Lo que pasa aquí, ¿verdad? Es que el tiempo que tarda en subir corresponde efectivamente con el tiempo más pequeño. Es decir, con el tiempo de 0,53 segundos. Ahora, este otro tiempo más grande, lo que significa es cuánto tiempo debe tomar al proyectil llegar al techo, seguir subiendo
y aterrizar en el techo otra vez, ¿verdad? O sea, porque vean que al fin y al cabo, la bola alcanza una altura de 5 metros en dos tiempos diferentes. Primero cuando estaba subiendo, ¿verdad? Y después cuando ya se estaba realizando hacia abajo. Entonces, este tiempo más grande corresponde a el 1.92 segundos. Eso como que da miedo, ¿verdad? Ver eso, pero así es como sucede. O sea que la fórmula cuadrática nos da los dos tiempos en que la bola alcanza los 5 metros de alto, ¿verdad? O sea, uno debe preguntarse exactamente qué es lo que está calculando con esa fórmula, ¿verdad? La fórmula no entiende nada de techos, ni de cancha de fútbol, ni nada. A la fórmula lo que le interesa es decirnos cuánto tiempo le toma a esa bola alcanzar una altura de 5 metros. Pero a la fórmula no le interesa saber si era el tiempo que le toma subir o bajar a esa altura, ¿verdad? Calcula los dos, porque los dos son válidos. Si la bola de fútbol no hubiera podido alcanzar el techo, el discriminante me hubiera dado negativo. Y eso hubiera implicado que la bola no llegue. ¿Ok? ¿Quisieran que me devuelva alguna parte que tenga que copiar algo? Profe, en el tiempo sub 1, por decir un modo, en el menos, en la raíz lo que está de menos 12 es menos 12 metros entre segundos. Es que parece como un 15. Sí, de verdad, parece un 15. Vamos a ver. Entonces, sería... Ahí, 12 metros entre segundos. Muy bien, muy bien. Chicos, una pregunta. ¿Ustedes venían al cole en la semana A o en la semana B? ¿Cómo era? ¿La semana B era en la que venían ustedes o era en la que venían los de un décimo? Bueno, profe, no es como que sepamos muy bien cuál semana era cuál, pero si contamos la primera semana que fuimos presenciales, como la semana A, y la segunda semana como B, y así seguimos, nosotros empezábamos con A, siendo A la semana que íbamos lunes, miércoles y viernes, Ah, y ya. B la que íbamos martes y jueves. Ok, ok. Ok, ok, fine.
Pongamos aquí entonces, ¿qué velocidad tiene la bola cuando llega al techo? Y obviamente la respuesta a esta pregunta no es cero, ¿verdad? La bola no tiene una velocidad de cero solamente porque atravesó el techo, ¿verdad? O sea, es la velocidad que tiene debido al movimiento en caída libre. Pero bueno, para calcular eso es muy fácil, nada más usamos la fórmula que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Ahora, cuando está subiendo, decimos que el tiempo es el tiempo de 0,53 segundos. Entonces la velocidad final en Y es los 12 metros entre segundo menos 9,8 metros entre segundo al cuadrado por 0,53 segundos. Y eso da 12 menos 9,8 por 0,53. Serían más 6,8 metros entre segundo, ¿verdad? Y cuando está bajando, el tiempo era el otro que hemos calculado. El tiempo era de 1,92 segundos. Entonces ahí ponemos que la velocidad final en Y es de 12 metros entre segundo menos 9,8 por 1,92. Y eso da menos 6,8 metros entre segundo. Entonces vean que es la misma solución, solo que de signos opuestos, ¿verdad? Y esto se explica debido a la simetría del movimiento en caída libre. O sea que el movimiento de la subida es igual al movimiento de la bajada, solo que en dirección opuesta. Otra forma de corroborar esto sería agarrando la ecuación que dice que la velocidad final en Y a la 2 es igual a la velocidad inicial en Y a la 2 menos 2 veces gravedad por Y final menos Y inicial. Entonces, esta ecuación diría que la velocidad final en Y es igual a más menos la raíz cuadrada de V inicial en Y a la 2 menos 2 veces gravedad por Y final menos Y inicial. O sea, la velocidad final es más menos la raíz cuadrada de 12 metros entre segundo al cuadrado menos 2 por 9,8 por 5 metros. Y eso da menos 6, bueno, da más menos 6,8 metros por segundo. Entonces, la cuestión acerca de cuál signo usamos, ¿verdad? Si es el más o si es el menos, depende, ¿verdad? Depende si sube o baja. Nosotros sabemos si sube o baja dependiendo del contexto de la pregunta, por supuesto. O bien dependiendo de lo que nosotros queremos averiguar con ese cálculo.
Bien.